Saludos y sean bienvenidos a la edición semanal de Euronews Hoy. Las devastadoras catástrofes en Libia y Marruecos sacudieron al mundo esta semana. Primero, un terremoto asoló el sur del país africano y 2 días después, un ciclón en el noroeste de Libia arrasó comunidades enteras, colapsando presas a su paso. Las imágenes reflejan la magnitud de estas tragedias que se han cobrado miles de vidas y han dejado decenas de miles de desplazados, afectando especialmente a las zonas más rurales. Además, el encuentro entre Kim Jong-un y Putin en Rusia generó preocupación en Occidente. Les hablaremos también de la decisión europea de investigar las subvenciones a los coches eléctricos chinos, de la histórica visita de Biden a Vietnam y de la despedida al pintor y escultor colombiano Fernando Botero, entre otros asuntos que han marcado la actualidad de estos 7 días. Vamos con los titulares. Naciones Unidas admite no estar en condiciones de conocer el alcance total de la devastación en la ciudad libia de Derna, que ha sido evacuada y acordonada. La decisión de Marruecos de aceptar ayuda solo de Qatar, España, el Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos genera polémica y desconcierto internacional. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un se encuentran en Rusia. El cara a cara levantan las alarmas de Occidente por un posible intercambio de armamento militar. Rumanía instala refugios antiaéreos en su frontera con Ucrania ante la caída de supuestos artefactos rusos en su territorio por ataques fallidos a objetivos ucranianos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita Chile para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral, que desató una oleada de protestas contra el régimen teocrático de Irán. La Fiscalía pide al juez que el exjefe del fútbol español, Luis Rubiales, no se acerque a la jugadora Jenny Hermoso ni se comunique con ella. Él niega coacciones o que el beso no fuese consentido. Las autoridades han evacuado y acordonado la ciudad libia de Derna para que los equipos de rescate puedan excavar y despejar los escombros de los edificios. Unas 10.000 personas permanecen desaparecidas entre el barro y los barrios enteros en ruinas. La cifra de fallecidos supera los 11.000. En semejante escenario, la ONU admite que es imposible conocer el alcance total de destrucción. El problema es que aún no estamos allí en Libia. No conocemos el alcance del problema. Las inundaciones, los torrentes, los edificios destruidos y el lodo aún ocultan las necesidades reales y el número de muertos. La ONU ha hecho un llamamiento para recaudar más de 71 millones de dólares para ayudar a cientos de miles de personas, tras el derrumbe el pasado lunes de 2 presas por las lluvias torrenciales provocadas por el ciclón Daniel. Según la Cruz Roja, el reto no es solo encontrar los cuerpos, sino también conservarlos. Por desgracia, la mayoría de estas personas podrían haber fallecido. Y es posible que sigan enterradas bajo el lodo o hayan sido arrastradas al mar. En estos momentos, el principal reto al que se enfrentan los actores humanitarios y las autoridades sanitarias es la recuperación y la adecuada conservación de los cuerpos. De todas formas, la Cruz Roja y la OMS han recalcado que los miles de cuerpos que permanecen bajo el fango no representan un peligro para la salud, pues las víctimas de catástrofes naturales no transmiten enfermedades, son los vivos quienes lo hacen. Las autoridades también temen que las corrientes muevan minas tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra Civil que comenzó en 2011. La decisión de Marruecos de aceptar solo ayuda internacional de países amigos, esto es, de España, Qatar, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, ha generado polémica. El Reino Alauita ha tardado en dar luz verde a este apoyo. Los equipos de rescate se afanan por tratar de encontrar el mayor número de víctimas posibles y el tiempo apremia para quienes puedan seguir atrapados en los escombros. La decisión de Rabat ha puesto al rey Mohamed VI en el punto de mira, especialmente en Francia, donde residen 1,5 millones de ciudadanos marroquíes o de origen marroquí. Oficialmente, el gobierno justifica su decisión afirmando que ha estudiado la situación con detenimiento y que no era necesaria la ayuda. Sin embargo, desde el punto de vista diplomático, hay quien relaciona la decisión con el enfado de Mohamed VI por el cambio de actitud del gobierno francés respecto a Argelia y su reticencia a reconocer el Sáhara Occidental como territorio marroquí, algo que sí ha hecho el gobierno español. En cualquier caso, el ejército marroquí parece estar superado por la situación. Hay zonas montañosas, aisladas o mal comunicadas, a las que todavía no ha llegado la ayuda necesaria ni para los rescates ni para los supervivientes.
Italia pide ayuda a la ONU y al G20 para atajar una crisis migratoria que afecta al país. Los italianos intentan aliviar la presión en la isla de Lampedusa, trasladando a cientos de migrantes a otras partes de Italia. De los 10.000 que han llegado en 3 días, ya han sido trasladados unos 2.000 y cientos esperan en el puerto para continuar su viaje. Los migrantes ya superan los 6.000 habitantes que tiene la isla. El único centro de acogida se construyó para albergar a unas 400 personas. Algunos residentes han acudido a ayudar a los migrantes que permanecen cerca del puerto y donde a veces se producen momentos de tensión en los que intervienen las fuerzas policiales que intentan controlar la situación. El buen tiempo ha permitido que haya más travesías marítimas y esta semana se ha producido un nuevo naufragio. 4 inmigrantes tunecinos perdieron la vida y 21 se salvaron cuando intentaban alcanzar la costa italiana. Solo este año más de 115.000 migrantes han desembarcado en territorio italiano. En Ucrania la guerra sigue avanzando. Mientras Zelensky pidió más armas a Occidente y dijo que el frente ruso está frenando la contraofensiva ucraniana, Rumanía anunció el blindaje de su frontera con Ucrania con drones antiaéreos ante la caída de restos de misiles rusos. Mientras tanto, Putin mostró al mundo su buena sintonía con su homólogo norcoreano. Se lo contamos. Rumanía, miembro de la OTAN, ha comenzado a construir refugios antiaéreos cerca de la frontera con Ucrania. El objetivo no es otro que proteger a la población local de los drones y misiles rusos que supuestamente han caído en territorio rumano tras ser disparados contra objetivos ucranianos cercanos a la línea fronteriza. Según las autoridades rumanas, estos refugios antiaéreos podrían ser los primeros de una larga serie de instalaciones de este tipo. Los refugios que estamos construyendo ahora no son estéticamente agradables porque se trata de una intervención rápida. Los habitantes se sentían inseguros, intentamos hacer algo por ellos, pero haremos grandes inversiones en todos los pueblos en la frontera. Dadas las acciones llevadas a cabo por la Federación Rusa. No me gustaría entrar en esos detalles, son detalles militares. Este miércoles se hizo público que 2 drones rusos habían sido encontrados a 14 kilómetros de la frontera con Ucrania. La mañana del mismo día, Rusia bombardeó los puertos fluviales de Izmail y Remy, ambos en el lado ucraniano del Danubio. No es la primera vez que lo hace, ni tampoco la primera que restos de supuestos artefactos rusos aterrizan en territorio de la OTAN. La visita de Kim Jong-un a una fábrica de aviones en el este de Rusia apunta a una profundización de los lazos militares entre Pyongyang y Moscú. El líder norcoreano llegó a Rusia el martes para un largo viaje durante el cual se espera que Corea del Norte acepte suministrar armas a Vladimir Putin para su invasión de Ucrania. Y ahora se ha anunciado una segunda visita, esta vez en Corea del Norte. Ahora serán rápidamente los preparativos para la visita del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a Pyongyang, que esperamos que tenga lugar en octubre. También durante una conversación cara a cara, Kim Jong-un invitó a Putin a visitar Corea del Norte. Putin aceptó agradecido esta invitación. El presidente Putin se ha dirigido a Kim en busca de ayuda militar mientras Rusia lucha por reabastecer a sus fuerzas. Corea del Norte espera obtener a cambio tecnología rusa para su programa de misiles nucleares. Occidente ha amenazado con más sanciones contra Pyongyang si envía armas a Rusia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da marcha atrás y matiza sus palabras después de afirmar en Nueva Delhi que no permitiría la detención de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de detención internacional si éste asistiese a la cumbre del G20 del próximo año en Río de Janeiro. No sé si la justicia brasileña lo detendrá. Es el Poder Judicial el que decide, no el Gobierno ni el Parlamento. Es el Poder Judicial el que decidirá. Lula se replanteó el papel de Brasil como parte de la Corte Penal Internacional, de la que grandes potencias no son firmantes. Quiero saber por qué nosotros somos miembros. Si la India no se unió, China no se unió, Estados Unidos no se unió, Rusia no se unió. Quiero saber por qué se unió Brasil. Putin no ha asistido a varias cumbres internacionales por miedo a ser detenido. Se encuentra bajo una orden de detención de la Corte Penal Internacional como presunto responsable de la deportación forzosa de niños ucranianos a Rusia. Estonia, Letonia y Lituania prohíben la entrada de vehículos con matrícula rusa.
La medida llega de acuerdo con las recomendaciones más recientes de la Comisión Europea. En el caso de Lituania, además, podrán ser expulsados los coches con esa matriculación que ya estén en el país. La prohibición se aplica independientemente de los motivos de estancia del propietario o el conductor en la Unión Europea. Por el momento no hay diferencias. Todos los coches con matrícula de la Federación Rusa serán devueltos desde la frontera. La Comisión no ha hecho una distinción, o nuestra interpretación no la tiene. Si surgen algunos problemas y finalmente la Unión Europea dice que sí, que hay un problema aquí, por ejemplo en el caso de una persona ucraniana, entonces se podrán hacer distinciones en el futuro. Pero básicamente al final todo lo que viene de Rusia es sancionado. Las recomendaciones de la Comisión Europea permiten restricciones mucho más amplias, ya que las listas de sanciones incluyen, por ejemplo, ropa o teléfonos móviles. Los países tienen derecho a establecer políticas separadas para la importación de bienes y recepción de turistas, pero por el momento ninguno ha anunciado sus planes de confiscar los efectos personales de los pasajeros procedentes de Rusia. La Comisión Europea ha anunciado este viernes el levantamiento de la prohibición a la importación de cereales ucranianos con destino a 5 Estados miembros: Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía. Desde el pasado mayo, trigo, maíz, colza y girasol ucranianos podían atravesar su territorio, pero sin quedarse. Estos países esgrimían que el grano barato y sin aranceles causaba grandes perjuicios a sus agricultores. Bruselas alega ahora que la entrada de estos productos no produce distorsiones en sus mercados que justifiquen el mantenimiento de las restricciones y que Ucrania se ha comprometido a establecer medidas para evitar aumentos repentinos de las cantidades exportadas. Polonia, Hungría y Eslovaquia ya han anunciado que ellos sí prolongarán el embargo. Bulgaria decidió este jueves poner fin a la prohibición. Durante esta semana, Rumanía también se mostraba a favor de continuar con el veto. Kiev acusa a estos estados de insolidaridad y a Varsovia de motivaciones políticas ante las próximas elecciones. Esta semana se conmemoraron 50 años del golpe de Estado en Chile y 22 años de los atentados del 11S en Nueva York, y se cumplió un año de la muerte de Mahsa Amini en Irán, que generó una oleada de protestas contra el régimen teocrático. 1000 invitados, entre ellos políticos locales y dirigentes iberoamericanos, han acompañado en el Palacio de la Moneda de Santiago al presidente chileno Gabriel Boric en el acto de conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende. La sede presidencial fue bombardeada por aviones de combate en la mañana de aquel nefasto 11 de septiembre de 1973. Hoy recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes, cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas. Llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron o fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio. Y por eso no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Boric rindió homenaje a la figura de Allende y a las 40.000 víctimas del régimen del general Augusto Pinochet, entre ellas 3.200 ejecutados y desaparecidos durante sus casi 17 años de dictadura. 297 individuos han sido sentenciados por crímenes contra la humanidad. Se desarrollan actualmente otros 1.300 casos. El mundo se enteró de que algo grave estaba ocurriendo en Irán a través de las redes sociales. Mujeres indignadas quemaron su hijab y dejaron su pelo al descubierto en desafío al régimen teocrático tras la muerte de Mahsa Amini, que falleció tras ser detenida por la policía de la moral al llevar el velo de forma incorrecta. Ocurrió el 15 de septiembre de 2022. Las protestas se extendieron como la pólvora entre los jóvenes hartos de la opresión de un régimen que la mayoría considera caduco. Las autoridades respondieron restringiendo el acceso a Internet y a las redes sociales. El régimen acusó a Estados Unidos, a Israel y a sus agentes de haber fomentado las protestas. Occidente endureció las sanciones y las autoridades iraníes hicieron una demostración de fuerza reuniendo a decenas de miles de personas en Teherán en defensa del uso obligatorio del hijab. El movimiento de protesta gana amplitud y el lema Mujeres, Vida, Libertad se escucha en todos los rincones del país.
El régimen se empeña en silenciarlas por la fuerza, disparando a los manifestantes en múltiples ocasiones. En las semanas siguientes hubo cientos de muertos, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad. Decenas de miles de personas fueron detenidas y algunos manifestantes fueron condenados a muerte por su participación en las protestas. En febrero, el gobierno envió una señal de apaciguamiento y declaró una amnistía sin precedentes. Mientras tanto, numerosas escuelas femeninas sufrieron misteriosos ataques con gases tóxicos. Hay quien veía la mano del ala dura del régimen, que no obstante condenaba firmemente los hechos. La represión surte efecto y la intensidad de las protestas se desvanece con el tiempo. Decidido a reimponer el uso del velo en los espacios públicos, el gobierno endurece las leyes y restablece las patrullas de la controvertida Policía de la Moral. Todavía circulan mujeres sin velo por las calles y el recuerdo de Mahsa Amini sigue vivo. El gobierno ha redoblado la presencia policial para evitar un recrudecimiento de las protestas coincidiendo con el primer aniversario de su muerte. Desde la zona cero de Nueva York a todo Estados Unidos, el presidente Joe Biden encabezó las conmemoraciones del 22 aniversario de los atentados del 11 de septiembre perpetrados por Al-Qaeda. En Alaska, Biden se dirigió a las tropas en una base militar estadounidense haciendo un llamamiento a la unidad. Honremos el 11 de septiembre renovando nuestra fe en los demás. Recordemos quiénes somos como nación. Nunca olvidamos, nunca tenemos miedo, resistimos, vencemos. La primera dama, Jill Biden, depositó una corona de flores en el Memorial Nacional del Pentágono del 11S en homenaje a las 184 personas fallecidas en el atentado terrorista contra el Pentágono. Y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris asistió a los servicios en Nueva York. Alrededor de 3.000 personas de más de 90 países murieron cuando extremistas de Al-Qaeda estrellaron aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Otro se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania. Fue el atentado terrorista más mortífero jamás perpetrado en suelo estadounidense. En su primera visita a Vietnam, el presidente estadounidense Joe Biden firmó un acuerdo histórico que eleva su estatus diplomático como socio estratégico global del país asiático. Biden enfatizó el domingo que no busca desencadenar una guerra fría con China durante esta primera visita. Dijo que su objetivo es proporcionar estabilidad en el mundo fortaleciendo los lazos de Estados Unidos con Vietnam y con otros países asiáticos. Durante su visita, Biden elogió esta nueva asociación entre ambos países y expresó la esperanza de que puedan lograr avances en cuestiones como el cambio climático o la economía. El destacado senador republicano Mitt Romney, uno de los críticos más feroces de Donald Trump, anuncia que no se presentará a la reelección de su cargo en 2024. El que fuera candidato presidencial y exgobernador de Massachusetts de 76 años, dijo que el país está preparado para recibir el relevo de una generación más joven de políticos. Reaccionando al anuncio en las redes sociales, Trump lo describió como una noticia fantástica para Estados Unidos. El retiro de Romney da punto final a 20 años de carrera política. Ha habido más temas como el debate sobre el estado de la Unión Europea y la decisión europea de investigar las subvenciones a los coches eléctricos chinos que ha generado tensión entre el gigante asiático y el bloque europeo. Una Unión Europea que responda a la llamada de la historia. Este ha sido el principal mensaje del discurso de Ursula von der Leyen sobre el estado de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea ha situado la economía en el centro de su intervención ante el Parlamento Europeo. La propuesta más relevante afecta a las prácticas comerciales desleales de China. Los mercados mundiales están inundados con coches eléctricos chinos baratos y su precio se mantiene artificialmente bajo por los enormes subsidios estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado. Y como no aceptamos esta distorsión en el interior de nuestro mercado, no lo aceptamos desde el exterior. Hoy puedo anunciar que la Comisión ha iniciado una investigación antisubvención sobre los vehículos eléctricos procedentes de China. La competitividad de la Unión Europea ha sido uno de sus mensajes clave, algo que se logrará gracias a un trabajo más estrecho con las pequeñas y medianas empresas. Europa hará lo que haga falta para mantener su ventaja competitiva. Von der Leyen ha apostado por el desarrollo de la inteligencia artificial y la industria limpia, que ha prometido apoyar durante la transición verde. De la eólica al acero, de las baterías a los vehículos eléctricos, nuestra ambición es muy clara.
El futuro de nuestra industria de tecnologías limpias tiene que estar fabricado en Europa. Esta es nuestra tarea. Y aunque el país ha tenido menos protagonismo que el año pasado, von der Leyen ha redoblado el apoyo europeo a Ucrania, anunciando la intención de ampliar la protección temporal a los ucranianos en la Unión Europea. Y ha abierto una vez más las puertas de la Unión Europea a nuevos Estados miembros, defendiendo la ampliación de la Unión Europea paralelamente a su reforma, incluso mediante una convención europea y la modificación del tratado si es necesario. Esta Cámara lo ha dicho en voz alta. El futuro de Ucrania está en nuestra Unión. El futuro de los Balcanes Occidentales está en nuestra Unión. El futuro de Moldavia está en nuestra Unión. A solo 9 meses de las elecciones europeas, ha defendido que ha cumplido con más del 90% de las propuestas presentadas en 2019, lo que podría interpretarse como un manifiesto electoral ante una futura reelección. Así que es hora de que Europa vuelva a pensar en grande y escriba su propio destino. A China no le ha gustado nada la declaración de guerra contra las subvenciones a la producción de sus vehículos eléctricos realizada por la presidenta de la Comisión Europea. Lo hizo el miércoles durante su discurso sobre el Estado de la Unión. La Cámara de Comercio china ha invitado a la UE a recapacitar si no quiere perjudicar el comercio bilateral y la insta a no utilizar lo que califica de herramientas comerciales unilaterales para bloquear los vehículos eléctricos chinos en la UE y aumentar sus costes. La inversión china en Europa fue uno de los temas tratados en la reunión entre von der Leyen y el primer ministro de China en la reciente cumbre del G20. Bruselas quiere impulsar el comercio con China sin perjudicar a los productores europeos. Acusa a Pekín de inundar el mercado con vehículos eléctricos injustamente subvencionados en detrimento de los fabricantes nacionales. China lo niega. Venecia anuncia una nueva tasa a los turistas que visiten la ciudad en hora punta. Los visitantes deberán pagar 5 euros a través de un sistema de reservas en línea que la ciudad tiene previsto desvelar en breve. Por el momento está planeado aplicar esta tasa durante unos 30 días de prueba en la primavera del año que viene. El objetivo es ayudar a Venecia a combatir el turismo excesivo, que es uno de los principales problemas de la ciudad italiana. Quedarán exentos los visitantes que pernocten en la ciudad y los que se desplacen a ella por motivos de trabajo. ...50 sitios en liza para pasar a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Desde este lunes y durante 14 días, la 45 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de la UNESCO elegirá a los afortunados. El encuentro se celebra en la capital de Arabia Saudí. Se debatirá además si se incluye en la lista de patrimonio en peligro 6 lugares que se unirían a otros 55 que ya están siendo vigilados, entre ellos Venecia y 2 ucranianos, la Catedral de Kiev y el centro histórico de Leópolis. El comité ya había incluido a Odessa en la lista del Patrimonio Mundial en peligro en enero de este año. Y es por eso que en esta reunión continuará examinando la situación de estos 2 sitios, Kiev y Leópolis. Su inclusión en el listado permitiría aportar fondos de emergencia. Esta agencia de Naciones Unidas también ha anunciado que África es una prioridad, pues está subrepresentada. Entre los aspirantes de este continente está la isla tunecina de Yerba o lugares conmemorativos del genocidio de Ruanda, como Nyamata o Gisosia. La directora general de la UNESCO ha expresado a su vez el pésame al pueblo y a las autoridades marroquíes por el devastador terremoto del viernes. Frente a la costa suroeste del Reino Unido, científicos de la Asociación de Biología Marina han observado temperaturas alarmantes. Se ha convertido en una preocupación constante, pero este año la situación es particularmente apremiante. A principios de verano, las temperaturas eran hasta 5 grados más alta que la media. Las temperaturas del mar siguen casi 2 grados por encima de la media y han sido así prácticamente todo este año.
El equipo no solo ha estado observando las temperaturas, sino durante una década las algas en esta parte del suroeste de Inglaterra. Y a principios de este verano las temperaturas fueron tan alarmantes que empujaron a las algas kelp al límite de lo que pueden soportar, y eso importa porque es la base de los ecosistemas marinos que rodean el Reino Unido. Unos pocos grados no parecen mucho, pero desde un entorno marino que es relativamente muy estable térmicamente, que potencialmente podría tener un impacto enorme, eso es lo que nuestra investigación espera averiguar. El equipo ha realizado experimentos sobre la salud de las algas y los pastos marinos, tanto en el mar como en el laboratorio. Y en el laboratorio, para ver qué ocurrirá si se mantiene la tendencia actual, se examinan las algas marinas a la temperatura actual del agua y a la prevista en el futuro. Este año en particular, el Atlántico Norte ha sido alarmantemente cálido. El calentamiento del océano y las olas de calor marinas van a aumentar en las próximas décadas, con consecuencias para la pesca, la agricultura y la conservación de los ecosistemas. Las algas y los pastos marinos mantienen los ecosistemas de Europa exactamente igual que el coral, pero a diferencia del coral, las algas se encuentran en grandes cantidades en todo el mundo. Parece que el Armagedón climático está cada vez más cerca. Algunas de las cosas que hemos considerado casi fantasía y ciencia ficción están en riesgo de suceder en nuestras vidas. Los datos cotejados por Copernicus destacan 2023 como un año alarmante en términos de temperatura superficial del mar. Hemos visto ejemplos en el Pacífico, donde hemos tenido mortandades y grandes pérdidas de oxígeno asociadas con el calentamiento global. Y no sería falso decir que podemos estar a punto de ver lo mismo en el Reino Unido y los mares europeos. Mientras las temperaturas ponen a prueba los cimientos de los ecosistemas marinos, los científicos siguen analizando lo que nos espera a corto plazo y cómo podrían ser los océanos para las generaciones futuras. Colombia fue el país con más ambientalistas asesinados en 2022 y es el más peligroso del mundo para los defensores del planeta. Solamente el año pasado hubo 60 activistas asesinados, según un informe difundido el martes por la ONG Global Witness. De hecho, ese año en Colombia casi se duplicaron los asesinatos en relación a 2021, cuando se registraron 33 víctimas. Nadia Umaña, una líder ambientalista colombiana amenazada por bandas criminales, huyó de su territorio al norte del país tras el asesinato de 4 compañeros ambientalistas. La socióloga de 35 años forma parte de una organización que reclama las tierras de campesinos desplazados por paramilitares. Defender el medio ambiente, defender la naturaleza, defender la tierra, defender los derechos básicos, lo que sostiene la vida, las bases de la vida misma. Aquí en Colombia eso es una profesión de riesgo. La sensación de vivir constantemente con la certeza de que así como mataron a tus compañeros te pueden matar a la vuelta de la esquina, eso no es vida, eso no es algo que nadie debería vivir. El reporte de Global Witness indica que al menos 177 ambientalistas fueron asesinados en el mundo en el último año, el 88% de ellos en América Latina. Defender la naturaleza el año pasado fue especialmente letal en Colombia, Brasil, México, Honduras y Filipinas. Aunque la cifra global es levemente inferior a la del año anterior, cuando se registraron 200 asesinatos, se mantuvo el promedio de un activista asesinado cada 2 días. En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los pequeños agricultores y los ambientalistas han sido duramente golpeados por la violencia. Desde que se empezó a documentar el asesinato de activistas medioambientales a nivel mundial en 2012, se registraron más de 1.900 muertes en todo el mundo, aunque la ONG apunta que existe un subregistro. Del total, el 70% se registraron en América Latina y Colombia siempre ha estado entre los países más letales para los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente. Era el artista que pintaba o esculpía figuras voluminosas, no gordas, como solía aclarar. Fernando Botero ha muerto a los 91 años en su domicilio de Mónaco tras ser hospitalizado por una neumonía. Natural de Medellín, este colombiano convirtió sus peculiares personajes en universales, pero no olvidó su ciudad, a quien donó unas 200 obras. El reconocimiento internacional le llegó en 1957 al ganar el premio Guggenheim, y en 1961 el MoMA de Nueva York adquirió la Mona Lisa de 12 años.
Hasta aquí nuestro resumen semanal. Gracias por estar al otro lado y por seguir nuestro informativo. Les dejamos con los no comment de la semana. Pasen un buen fin de semana. Maybe. Dang it. Nice. 319. We got the lemur if you want to contact the appropriate services.